no tener miedo, estar confiado. Experimenta esta realidad, hermano. El libro de Josué, el capítulo 1, verso 7 y verso 8. Leemos entonces la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Dice la palabra, solo te pido que seas muy fuerte y valiente. En la Biblia que leímos de Dios a la hoy dice, solo te pido que seas, dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. Firmeza es lo que necesitamos usted y yo. Cuando va a poner un poste, un pretil que le llaman allá en mi pueblo, que van a poner un andamio, lo que sea, hermano, lo tienen que poner bien firme para que no se caiga, ¿cierto? Todo fundamento que ponen de una casa, lo ponen firme. Imagínense que si pusieran un fundamento en una casa y no estuviera firme, ¿qué pasaría? Se tambalearía y se caería todo el proyecto que usted haya hecho. Todo el proyecto que haya construido se vendría abajo porque no estaba firme aquel asunto. Y así nos pide Dios en la palabra que dice, lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza. Que no te muevan ni tus sentimientos, que no te mueva ningún mal ejemplo de un hermano, que no te mueva ninguna palabra incorrecta que te digan, que no te mueva ni un ataque de alguien que venga en contra de ti, que seas firme, dice la palabra de Dios ahí. Eso es lo único que nos pide Dios, que tengamos valor y seamos firmes en todas las cosas de nuestra vida con Dios. Es el verso 8, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en lo que hagas. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué yo hago esto y no me sale? ¿Por qué yo llevo a cabo un proyecto y se me rompe, se me desbarata y pues no me sale nada bien? Bueno, ahí está el secreto que Dios te da hoy. Amén. Dice que Él lo único que nos pide para que nos vaya bien es que tengamos valor para hacer las cosas con valor y que seamos firmes. Firmes es estar firme, que nada te va a tambalear, nada te va a convencer de lo contrario. Nada te va a derrumbar, nada te va a derribar, nada. Tú firme en todo lo que pase. Como una palma. ¿No has visto las palmeras? ¿Cómo las dobla el aire? Pero en su lugar no la mueve. La tambalea y la dobla, pero no la quebra, ni tampoco la saca, está en su mismo lugar, está firme la palmera ahí. Y así en la Biblia también habla que nos quiere como la palmera a ti y a mí. Nos quiere con una firmeza. Entonces, si nosotros, mi hermano, hacemos lo que Dios nos pide, que tengamos valor y todo lo que hagamos para Él, seamos firmes en lo que llevemos a cabo, entonces nos dice en el verso 8 que estemos, mi hermano, conscientes de que
tenemos que leer de día y de noche este libro que Dios le dio a Moisés, y luego dice que lo estudiemos día y noche, y luego dice que lo practiquemos, y que si lo practicamos, todo lo que hagas te va a salir bien. Entonces ahora te das cuenta por qué muchas cosas te salen mal. Bueno, te salen mal porque no tienes firmeza, te salen mal porque no tienes valor, te salen mal porque no lees la Biblia, y te salen mal porque no la llevas a la práctica. Amén. No solo leer la Biblia, es practicarla también. ¿Sí, hermano? Todos los que estamos aquí venimos porque queremos tener la victoria. Pero para poder tener la victoria, tenemos que aprender cómo se debe alcanzar esa victoria. Dios, con lo bueno que es con nosotros, con lo tanto que nos ama, nos dice cómo es que podemos usted y yo vivir en victoria. Nos pide valor, nos pide firmeza, nos pide que leamos la Biblia y nos pide que la pongamos por obra en nuestra vida también. Y entonces todo nos va a salir bien. Todos, cada uno de nosotros vamos a ser personas que vivamos en victoria. Amén, hermano. Luego leemos en Primera de Crónicas, capítulo 14 y el verso 8. Dice, voy a leer yo, dice, cuando los filisteos supieron que David había sido consagrado para rey de todo Israel, se lanzaron todos en busca suya. Pero David lo supo y le salió al encuentro. Entonces los filisteos avanzaron e hicieron incursión por el valle de Refaín. Por esto David consultó al Señor y le preguntó, ¿puedo atacar a los filisteos? ¿Me dará la victoria sobre ellos? Y el Señor le respondió, atácalos, pues te daré la victoria sobre ellos. Hermano, y nos damos cuenta que Dios le dio una victoria completa al rey David. ¿Por qué, hermano? Porque David era un hombre que se apegaba a la ley de Dios. Porque David era un hombre que amaba a Dios. Porque David era un hombre que oraba a Dios. Porque David era un hombre, hermano, que se humillaba delante de Dios. Pero hay una cosa más. David era un hombre que dependía de Dios. Él dependía de Dios para las cosas que tenía que llevar a cabo en su vida. Y como Dios, mi hermano, honra a quien le honra, Dios honraba a David. Las ocasiones que él llegaba a salir a la guerra, en cuanto hubo más sangre, fue en el tiempo del reinado de David. Muchos pueblos fueron sometidos por las armas del ejército de David. Casi ningún rey tuvo tanta matanza como David. Y dice la palabra que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios porque era humilde. Pero lo que estamos viendo aquí es que David dependía de Dios. Él no iba a ir, mi hermano, a sentirse en sus fuerzas militares, en sus estrategias militares o humanas que él tendría, de la alta sabiduría que tendría él. Él no se basaba en ello. Él no se dejaba ir por el orgullo de decir, vienen contra mí, ahorita van a ver lo que les voy a hacer. No, él dependía de Dios únicamente, iba y se inclinaba y consultaba a Dios. Señor, ¿me vas a dar la victoria sobre ese pueblo incircunciso? Y el Señor le contestaba, sí, sal, porque te los voy a entregar en tus manos, te voy a dar la victoria. ¿Cuántos de nosotros somos como David? ¿Cuántos de nosotros consultamos a Dios antes de iniciar cualquier cosa de nuestra vida? Hacemos las cosas porque mi comadre lo hizo, mi compadre, mi vecino, mi hermano, mi primo, mi sobrino hicieron eso y le salió re bien. Y te vas porque te dijeron que así se tenía que hacer. Pero no consultamos a Dios.
de muchas cosas que hacemos. Y por eso es que vinimos caminando en nuestra vida con derrotas. ¿Tú crees que Dios nos trajo a esta tierra para que fuéramos derrotados? No, Dios nos trajo, mi hermano, para que nos adueñáramos, dice la palabra de Dios, de todo el territorio. Para que echáramos afuera a todos los enemigos. Para eso nos puso Dios en esta tierra, hermano. Para conquistar la tierra, para conquistar las naciones. Pero hay una cosa muy terrible, pero como no leemos la palabra de Dios, no sabemos el poder que tenemos. No sabemos el Dios poderoso que tenemos. En ocasiones adoramos a un Dios y decimos, oh Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero ¿dónde está el Dios tuyo? ¿Será como aquellos hijos del sacerdote? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te reprendo. No hay un conocimiento del Dios viviente en nuestras vidas. Por la ignorancia, de la pereza, de la lectura de la palabra de Dios. No hay un conocimiento, no hay un encuentro con el Espíritu de Dios. Porque no hay unas rodillas que tengan callos, hermano, de tener una comunión con el Padre, de tener una comunión con el Espíritu Santo, de tener una independencia en cada cosa que iniciamos, en cada proyecto que llevemos a cabo, que esté Dios ahí. Porque, mi hermano, una oración poderosa solo viene si tenemos una obediencia completa en Dios. Eso es, mi hermano, es consultar a Dios antes de tomar cualquier decisión. Así aseguramos nuestra victoria en todo lo que emprendamos, hermano. Aun cuando veamos que vamos derecho a un fracaso, hermano, debemos de creer en el sendero de la victoria, porque ese es un principio de Cristo Jesús. Aunque veamos que vamos derecho a un fracaso, si creemos en el Señor Jesús, llegaremos a la victoria, porque el Señor nos habla en Marcos, hermano, 9:23. Nos habla que si creemos en Él, todo es posible, hermano. Sí, la Biblia tuya, que al que cree todo le es posible. Al que cree en el Señor todo le es posible, hermano. Amén. Tenemos que entender lo que Dios quiere, hermano, que llevemos a cabo. Si los problemas tocan a tu puerta, es necesario que tú los enfrentes. No que les rehuyas. Que los enfrentes con valentía, mi hermano, porque eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia en nuestra vida. Esa es la forma como enfrentamos los problemas. Como ocurre hoy en día, hermano. Con muchas personas. Los problemas les roban la paz. Cayeron en desesperación. Vemos ejemplos. En 2 de Crónicas 14:8 dice la palabra ahí: Asa tenía un ejército formado por 300,000 soldados de Judá, armados con escudos y lanzas, y 280,000 de Benjamín, equipados con escudos y arcos. Todos ellos eran soldados valientes. Contra ellos marchó Sera, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros de combate, y llegó hasta Merexa. Entonces Asa le salió al encuentro y con sus hombres tomó posiciones para la batalla en el valle de Cefata, junto a Merexa. Asa invocó al Señor su Dios diciendo: Señor, para ti es igual ayudar al fuerte como al débil. Por tanto, ayúdanos, Señor y Dios nuestro, ya que confiamos en ti y en tu nombre. Hemos venido contra este ejército. Tú, Señor, eres nuestro Dios. Muestra que nadie puede oponerte resistencia. Entonces el Señor dio a Asa y a Judá la victoria sobre los etíopes, por lo cuales huyeron. Pero Asa y su gente los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar ni uno con vida.
pues quedaron destrozadas ante el Señor y su ejército, el cual se apoderó de gran cantidad de toda cantidad de las cosas de los enemigos. Después cayeron sobre todas las ciudades que habían alrededor de Gerar, pues todas se llenaron de miedo ante el Señor. Los de Judá los saquearon, pues en ellas había grandes riquezas. También atacaron los campamentos donde había ganado y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Después regresaron a Jerusalén. ¿Qué hizo Asa, hermano? ¿Qué hizo? Dio un paso adelante de fe primero. Dijo, agarren las espadas, escudos, ármense hasta los dientes porque vamos a atacar. Era más de 1 millón de personas. Era solo 1 millón del ejército, aparte los carros de guerra. Dijo, los vamos a atacar tan poquito, y le había dicho a algunos soldados, sí, los vamos a atacar nosotros pocos, los vamos a acabar. Los armó, los puso en posición de ataque y fue y se inclinó y buscó al Dios de la gloria. Digo, Señor, para ti es igual darle la victoria, ayudar al fuerte o al débil. Y empezó a orar, empezó a depender de Dios. Y podemos ver qué victoria le dio Dios. Aplastó a ese ejército grande que iba, hermano, para saquear Israel, para saquear al pueblo de Dios, para llevarse las riquezas, para quitarle las riquezas que tenían. Y vemos cómo Dios honra a aquel que tiene fe, hermano. Él primero dio un paso de fe, le dijo, ármense, prepárese porque vamos a pelear. Y fue y le dijo a Dios y dependió del Señor. ¿Me entiende, hermano? Ese fue, mi hermano, el comienzo de Asa. Cuando él confió en Dios, en su vida fue un éxito completo. Fue sorprendente, inclusive cuando enfrentó a ese enemigo con mayor capacidad militar y logística, hermano. Justo cuando era segura su derrota, Dios le dio la victoria. Así es cuando nosotros nos sentimos derrotados. Justo cuando estamos y nos sentimos derrotados y vamos delante de Dios quebrantados, humillados, a clamar a Él, a implorar a Él, Él nos ayuda, hermano. Él está presto para ayudar a un corazón quebrantado y humillado. Él no lo rechaza, dice la palabra de Dios. Así nunca rechazó a David. Dios le dio la victoria. ¿Por qué, mi hermano? Porque Él honró su fe y honró su fidelidad. Porque Asa era fiel a Dios. Asa derribó todos los lugares altos donde adoraban a dioses falsos, hermano. Porque mientras el rey Asa reconoció a Dios en todos sus caminos, todas las cosas le salían a pedir de boca, hermano. Es más, el Señor le dijo que si permanecían fiel siempre a Él, siempre Él los apoyaría y siempre les daría la victoria. Eso es lo que les dijo Dios. Dice la palabra en el 15:1-2, dice, Zacarías, hijo de Obed, poseído por el Espíritu de Dios, salió al encuentro de Asa para decirle, escúchenme, tú Asa y todos los de Judá y Benjamín, el Señor está con ustedes y ustedes están con Él. Si ustedes lo buscan, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él también los abandonará. Está bien clara la palabra de Dios. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, cantamos, lo adoramos, lo exaltamos, pero muchas veces estamos alejados de Dios, nos alejamos con cosas que hacemos y no las reconocemos, cosas que hacemos y no las queremos reconocer. No queremos reconocer la condición en que estamos viviendo delante de Dios. Venimos a la iglesia y creemos que con eso ya es suficiente para que Dios nos abra las puertas de los cielos y nos dé la victoria aquí en la tierra, pero no es así. No es así. Estamos hablando los secretos que Dios tiene con voz de trompeta, que nos habla. Los secretos, Dios no nos habla con trompeta fuerte para que escuchemos lo que Él quiere. Aquí lo estamos narrando hoy, la palabra de Dios.
Lo que Él quiere, cómo lo hagamos para que tengamos la victoria. No vivir como vive fulanito y fulanito, que el que va para allá y que el que va a caer. No, como Dios dice. Porque no es que aquellas personas van a aquella iglesia y que hacen nada. No importa lo que hagan. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que Dios dice que hagamos. No que reconocemos en la condición que vivimos muchas veces. ¿Me entiende, hermano? Hacemos tantas cosas y luego en ocasiones ni siquiera diezmo le traemos a Dios y decimos, al cabo Dios me comprende que yo necesito este dinero para pagar esto y esto y esto y esto. Dios no te comprende eso, hermano. ¿Dios nos ama? Sí, Dios nos ama. Pero Dios dejó escritas aquí palabras y son leyes de Él que se tienen que llevar a cabo. ¿Me entiende, hermano? Hay muchas áreas de nuestra vida que hacemos y no reconocemos en nuestra vida, en nuestro caminar. Mientras Asa reconoció al Dios de la gloria y le fue fiel, lo honró con fe y con su fidelidad, Dios también lo honró a él. Y es bien clara la palabra de Dios cuando viene el profeta y desciende el Espíritu. Dice la Biblia que trae que es poseído por el Espíritu de Dios y le dice, oye tú, escúchame tú Judá y escúchame tú también Benjamín. Dice, pero si ustedes buscan a Jehová de los ejércitos, al Dios glorioso, al Dios poderoso, al Dios que da vida, al Dios que todo lo puede, ustedes siempre lo van a encontrar y va a estar ahí apoyándolos y dándoles la victoria. Pero si ustedes se alejan de Él y lo abandonan, Él también los abandonará. Porque mucha gente cree y dice, es que Dios dice que Él nunca me abandonará. Cristo dijo que hasta el fin del mundo. Esa es la Biblia. Es la misma Biblia que escribió el Espíritu de Dios. ¿Me entiende? No, Él nunca nos deja. Nosotros somos los que lo dejamos. Con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestras vidas, hermano, con nuestra condición de hombre que queremos vivir como viven los demás hombres. Acuérdense que somos diferentes a los demás. Y si no somos diferentes a los demás, no entraremos al reino de Dios, no entraremos al cielo, porque Dios dice que Él quiere un pueblo diferente a los demás. En la Biblia lo dice. Dice que Él quiere un pueblo diferente a todos los demás pueblos. ¿Me entiende? Quiere un pueblo transparente. Vemos la fidelidad del rey Asa y toda su vida fue una victoria tremenda. Dice en el 6 y 7, dice, las naciones y las ciudades se destruían, hermano, una con otras, porque el Señor las aterraba con toda clase de calamidades. Dice el 7, pero ustedes sean valientes y no se desanimen porque sus trabajos tendrán una recompensa. ¿Qué pasa hoy? Hay calamidades, tal como dice el verso 6. Hay guerras, hay desacuerdos con las naciones, todas las naciones. Pero en el verso 6 Él nos da una palabra de ánimo. Amén. En el verso 7, 15, el verso 6 y el 7. Dice, pero ustedes sean valientes y no se desanimen porque sus trabajos tendrán una recompensa. No sé cómo diga la Biblia que traiga usted. Yo traigo la Dios habla hoy. Yo predico con diferentes Biblias, hermano. Dice lo mismo de todos modos, pero quiero traer algo para que usted lo comprenda y lo entienda más clarito. ¿Sí? O sea que Dios nos da una palabra a usted y a mí, nos está diciendo que hay guerras, que hay desacuerdos en todas las naciones, se están destruyendo una con otra, ¿cierto o no? Con contaminaciones, armamento, guerras, pestes, con todo, hermano. ¿Por el pecado? ¿Por el pecado que están consintiendo? ¿Por el pecado que abrazan? ¿Por el pecado que aprueban leyes que aprueban de pecado? Se está destruyendo. Pero Dios nos dice aquí en el verso 7, a ti y a mí. Nos dice el Señor, dice, pero ustedes sean valientes y no se desanimen porque sus trabajos tendrán una recompensa. Dios nunca se queda con las manos así, cerradas. El Señor siempre las abre para darnos de todo lo que Él tiene, hermano. De su amor y de su misericordia. Amén. Si nuestro Cristo
nuestro Señor Jesús hubiera sido una persona egoísta, primeramente no hubiera muerto por ninguno de nosotros. Él hubiera dicho, Padre, no vale la pena que yo muera por toda esta gente pecadora. No vale nada. ¿Para qué voy a invertir yo mi vida en esta gente? Y le hubiera dicho al Padre, yo no me quiero que me crucifiquen. Se hubiera quedado con los brazos cerrados. Pero dijo, me doy todo por ellos. Con los brazos abiertos, hermano, esperándonos a cada uno de nosotros a que nos arrepintamos de una vida que llevamos a una vida de la que Él quiere que vivamos. Y Él nos da esa palabra, que hermano, seamos valientes, aunque veamos todo lo contrario que esté pasando en el mundo, se van a multiplicar las maldades aquí, ya lo sabemos. Nada va a ser reparado, todo va a empeorar. Las enfermedades van a empeorar. La resequedad de trabajo va a seguir decayendo todo. Toda la economía se va a ir sumiendo para un hoyo. Es necesario para que venga el diablo, el anticristo, y lo levante todo. Para que lo adoren, para que le crean. Va a ser algo visible que va a ser, pero por lo tanto nosotros vamos a ir empeorando, vamos a ir viendo todo lo peor. Pero si usted y yo, hermanos, dependemos de Dios, siempre nos va a dar la victoria, se viva como vea, esté como esté el mundo, hermano. Recuerde que usted y yo no somos del mundo, somos de Cristo, hermano. Él nos lo declaró. Él le dijo en la oración cuando estaba orando al Padre, en el capítulo, me parece que es el 15 o 16 del Evangelio según San Juan, cuando estaba orando por la iglesia que iba a venir, que no somos nosotros los que éramos gentiles. Él estaba orando por nosotros y le estaba diciendo, cuídalos, guárdalos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Le estaba pidiendo al Padre. Dios nos habla hoy y nos dice que tengamos valor. Hagamos las cosas que vamos a hacer para Dios, hagámosla con valor, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar una recompensa. Amén, hermano. Dios nos va a dar una recompensa. Dice, pero ustedes sean valientes y no se desanimen, porque su trabajo tendrá una recompensa. En el 16:10, vamos a leer el 16 ahora. El capítulo 16 del verso 1 al 10 dice, no lo quiero leer todo porque es mucho, pero lo voy a parafrasear. Dice, pero en el año 36 del reinado de Asa, el rey de Israel, Baasá fue a atacar a Judá y fortificó Rama para cortarle toda comunicación al rey de Judá. Entonces Asa sacó el oro y la plata de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que tenía su residencia en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos tú y yo un pacto como hicieron nuestros padres. Aquí te envío oro y plata, rompe el pacto que tienes con Baasá, rey de Israel, así me dejará en paz. Ben-Hadad aceptó la proposición del rey Asa y envió a los jefes de sus tropas a atacar la ciudad de Israel. Así conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maín y todas las ciudades de Neftalí que servían de almacenes. Cuando Baasá lo supo, dejó de fortificar Rama, suspendiendo sus trabajos. Entonces el rey de Asa tomó consigo a todo Judá y se llevaron de Rama las piedras y la madera que Baasá había usado para fortificarla, y con ella fortificó Gebá y Mizpa. Vemos en este pasaje, hermano, algo bien tremendo. Algo bien tremendo de parte del rey de Asa. O sea que su derrota comenzó cuando hizo a un lado a Dios. Hizo un lado al Señor, mi hermano, para enfrentarse al ejército del rey de Baasá. Primeramente confió en sus riquezas, porque tomó todas las riquezas del pueblo de Dios, de la casa de Dios y del pueblo de Dios, y se las envió al otro rey para hacer un pacto para que le ayudara para ahuyentar al rey que lo había sitiado, que lo quería destruir. O sea que primeramente confió en sus riquezas, amén. Y después también, mi hermano, confió en su riqueza, confió en sus propias estrategias humanas y confió en sus propias fuerzas. Hizo a Dios a un lado, echó adelante su inteligencia,
Dice, voy a hacer un pacto con este rey y este rey me va a ayudar a quitarme este de encima. Le voy a mandar de las riquezas que tengo. Hizo sus estrategias humanas, las hizo en sus propias fuerzas y empezó el fracaso de él. Así es nosotros. Cuando empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia estrategia humana, vamos derecho a un fracaso, hermano. Porque Dios nos dice que sin Él nada podemos hacer, hermano. Dice que separados de Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Hay problemas que generamos por la insensatez o por negligentes. Y hay otras que se desencadenan por sí solas ya, porque ya están ahí. Si lo permitimos, mi hermano, y no paramos a tiempo a esos problemas, no los enfrentamos, nos van a devastar, porque la mayoría de esos problemas son internos. Amén. Están dentro de nosotros, así como el rey Asa. La guerra, mi hermano, la guerra ya era interior en él. Porque él se rebeló contra la palabra de Dios. Ahí en 2 de Crónicas 16, vamos a ver el 7 y el 8. 16, el 7 y el 8 dice, por aquel tiempo fue el profeta Ananí a visitar a Asa, rey de Judá, y a decirle, el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos, porque te apoyaste en el rey de Siria y no en el Señor tu Dios. ¿No formaban los etíopes y los libios un ejército sumamente poderoso con muchísima caballería y carros de combate? Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos. ¿Por qué te apoyaste en Él? Pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. En esto has actuado como un tonto, porque de ahora en adelante tendrás más guerras. Entonces Asa se enfureció de tal manera contra el profeta que lo mandó encarcelar. También en ese tiempo trató brutalmente a algunos del pueblo. ¿Qué pasó con Asa? ¿Qué le sucedió al rey Asa si era un hombre espiritual? Era un hombre que se movía espiritualmente. Era un hombre, hermano, que dependía de Dios. Era un hombre de fe. Era un hombre fiel a Dios. Era un hombre que trataba bien a su pueblo. Era un hombre que peleaba y buscaba las estrategias de Dios para que el pueblo de Dios viviera en paz. Viviera, mi hermano, con todo lo necesario, bastantemente, con toda la tranquilidad y la alegría que Dios les daba. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le sucedió a este hombre que abandonó a Dios? Se apartó de Dios y tenemos que tener mucha atención. Él puso los ojos en la riqueza. Puso los ojos en que él podía hacer las cosas por sí mismo. Pues dijo, voy a hablarle a mi amigo de los antepasados, al que fue al hijo del hijo del amigo de mi papá. Le voy a hablar a esa persona, yo sé que me va a responder bien porque llevaron una buena relación con mis padres, con mis familiares también. Llevaron una buena amistad y tenían unos buenos pactos. Y dice que le envió el oro y le envió la plata para convencerlo de que hiciera un pacto con él. Y obviamente aquel hombre agarró el oro y agarró la plata y hizo un pacto con él. ¿Me entiende, hermano? Entonces que confió en sí mismo. En sus estrategias humanas, hermano, es en lo que él confió. Y dejó a Dios hacia un lado. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos a Dios a un lado? Nos pasa lo mismo que a este rey. Empezamos a hacer cosas por nuestra propia cuenta. Empezamos a hacer cosas porque yo pienso que así está bien. Pues yo pienso que así me enseñó mi mamá. Oh, yo me acuerdo que estos consejos me los dio mi papá. Y empezamos a hacer cosas fuera de la presencia de Dios, sin ponerlo en el proyecto a Dios, sin tenerlo en cuenta en ese proyecto que empezamos a hacer. Pero ¿qué pasa cuando viene un siervo de Dios y te habla y te dice, hey, eso que estás haciendo Dios no te lo va a aprobar?
Eso que tú estás haciendo va a ser hecho un fracaso. Eso que estás haciendo te va a salir mal y vas a tener problemas para tu familia y para ti. ¿Y qué pasa con esa persona cuando viene y se le da la palabra para ser corregido? ¿Qué hace? Aló. Parece que estoy solo aquí yo predicando hoy. ¿Qué pasará, hermano? ¿No pasará nada? Dice, ay, gracias, pastor, porque me corrigió. Aleluya, Cristo vi. Hurra, ya no vamos allá. Se pone bien contento cuando viene la corrección. Se pone igual que el rey. ¿Qué le pasó al rey? ¿Se puso contento cuando vino el profeta? ¿Qué hizo? ¿Qué dice la palabra que hizo, hermano? Dice que se enfureció de tal manera contra el profeta que lo mandó encarcelar. Encarcéleme en este blasfemo. ¿Me entiende, hermano? Este me está faltando el respeto, quítenmelo de enfrente y métalo a la mazmorra, por favor. Yo sé que algunos así me quisieran ver en la mazmorra, cuando ha venido la corrección. Y luego dice que maltrató también a la gente del pueblo. Los trató mal. ¿Por qué, hermano? Porque él ya estaba alejado de Dios.